Bueno, estamos escuchando los resultados de la encuesta de CIEPS aquí con el politólogo Harry Brown. Doctor Ritter, es interesante esta toma de temperatura de la educación, ¿no? Y además muy oportuna, porque en Panamá, como casi creo que en ningún país que yo conozca, el inicio de clases es un acontecimiento tan importante como lo es en Panamá. O sea, el presidente va, inaugura, todos los ministros están hoy en algún centro educativo izando la bandera. O sea, es todo un acontecimiento. Una celebración. El inicio de clases. En otros países lo que ocurre es que no todos los colegios inician el mismo día, tienen cierta flexibilidad. Para comenzar, tampoco es nacional, sino que también está por estados o departamentos o provincias. Pero en Panamá es una tradición que el inicio del año escolar sea un acontecimiento. Por eso creo que es tan oportuno que haya salido esta encuesta. No creo que haya sido coincidencia, por supuesto. Esta es una encuesta muy bien cronometrada en el tiempo para que coincida con ello. Él iba a venir la semana pasada, para que sepa, pero lamentablemente ya tenemos un espacio cubierto. Pero lo que digo es que durante toda la semana pasada que Harry ha estado en los medios divulgando una encuesta en la semana previa al inicio de clases en todo el país. Y es oportuno porque la educación siempre fue en Panamá el motor, y la gente así lo creía, creo que ha dejado de creerlo, que era el motor de la movilidad social. O sea, cuando tú tenías, los padres podían sacrificar lo que fuera, porque era, y hay siempre esos aforismos de que lo único que yo le voy a dejar a mis hijos es la educación, etcétera. O sea, en Panamá siempre ha habido una conciencia importante y conciencia de que la educación es lo fundamental, especialmente para la movilidad social o para la consolidación, si ya estás cómodo en tu área social para poderte mantener en ella. Y por eso es que el hecho de que la educación pública y la educación privada se hayan distanciado es tan importante para los panameños, porque antes no había estoy hablando de hace muchos años, por supuesto. Primero, que no había tantos colegios privados. A veces cuando uno piensa en los colegios privados, Harry, uno está pensando en los colegios privados grandes. Eran seis más o menos en su época. Especialmente los de religiosos, el Javier y María Inmaculada y San Agustín y La Salle, etcétera. Hoy hay una gama importantísima que van, como acaba de decir Harry, desde colegios privados muy, llamémoslo así, baratos, accesibles para mucha gente, hasta unos que son extraordinariamente caros. Pero déjame hacer justicia, en muchos países la educación pública es mejor que la educación privada. Sobre todo en Europa. Es mejor que la educación. Y en Panamá la pública fue mejor que la iba a mencionar, porque mencionamos colegios privados. En su debido momento, hace muchos años, otra generación, por supuesto, la escuela pública era un timbre de orgullo. Me explico, el Instituto Nacional Fermín Nodó, que tiene unos niveles interesantes. El arte de oficio. El liceo, señorita, el arte de, o sea, había, bueno, continúe con la encuesta. La pregunta 5 es entre dos opciones. Pero también hay un problema que es bueno tocarlo, Harry, que lo tenemos, pero que todo el polvo y la basura la metemos debajo de la alfombra. O sea, el actual sistema tiene 3.500 educadores que no sabe qué hacer con ellos. Educadores que no se pueden parar frente a un aula de clases. Y ese problema lo tiene que resolver. Y otro problema, por ejemplo, que es trágico, que un poco más del 40% de los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria la abandonan antes de empezar. O sea, más de la mitad, casi la mitad. O sea, la hay varios problemas. La deserción. Y mira, y yo creo que Jorge Eduardo ha dicho algo muy importante. La encuesta sale ahora precisamente porque en Panamá el inicio de clases es un momento en el que la educación, la población panameña, la opinión pública panameña discute
cuál es el estado de la educación que debemos hacer, y la encuesta, como les dije al inicio, nosotros la publicamos, la hacemos y la publicamos ahora para aportar a esa discusión de políticas públicas. O sea, realmente el país está discutiendo ahora la política pública educativa, porque hay una sensibilidad innegable en el país, en todos los estratos del país, sobre los temas educativos. Y les digo un poco, esto está en la introducción del documento que pueden encontrar en cieps.org.pa. Y esto es con la encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos. Les adelanto unos datos que van a aparecer allí. El 68.6% de la población panameña confía en la educación de calidad como un factor clave para el éxito individual. O sea, la gente sigue creyendo que la educación es un factor de éxito individual y de movilidad social. Un nivelador social. Pero, creemos en la educación, y al mismo tiempo, cuando le preguntamos a la población, eso no está en esa encuesta, sino en la que vamos a publicar después, cuando le preguntamos a la población, el principal problema del país, el segundo problema del país es la educación, según la población. Ustedes se pueden imaginar, combinando esos dos datos, la gran frustración que eso genera. Creer en la educación como factor de movilidad social y de éxito, pero pensar que ese factor es uno de los principales problemas del país. Por eso es que nosotros, cada vez que podemos en el país, en el inicio de clases, cuando aparecen los resultados de la prueba PISA, discutimos con tanta intensidad los problemas de la educación. Y por eso es que hacemos esta encuesta ahora. Y según lo que decía, también lo que comentaban, bueno, las prioridades de política educativa, ¿cuáles deben ser? Y quiero subrayar la palabra prioridad, porque ambos planteamientos que hacemos en esta pregunta son importantes, o sea, y no tienen que ser excluyentes, pero sabemos que los recursos son limitados. De hecho, en Panamá son bastante limitados los recursos que se dedican a la educación. Creo que el 3.2% del Producto Interno Bruto panameño. Debe ser el 6. Debe ser el 6%. Es lo que se dedica a educación, cuando en Costa Rica, un país pequeño como el nuestro, es el 7%. Por eso, aquí debe ser el 6 mínimo. Claro, entonces sabemos que los recursos son limitados, y por eso pusimos a la población a priorizar en lo siguiente. Esta fue la pregunta que hicimos. Entre estas dos opciones, ¿cuál debe ser la prioridad de las políticas educativas? ¿Cuáles son las dos opciones? Garantizar que todas las personas reciban la misma calidad en la educación, primera opción, y la segunda opción, premiar el talento y el esfuerzo. Y aquí la respuesta fue aplastante. El 77.3% de la población dice que la prioridad debe ser garantizar que todas las personas reciban la misma calidad en la educación. O sea, la población está pidiendo en la educación, sobre todo, políticas de igualdad. O sea, que todos tengamos... O sea, llegar al sistema de Holanda. Donde... El punto de partida. Que luego cada uno con su esfuerzo y con sus preferencias, si quieres ser artista, si quieres ser científico, si quieres ser ingeniero, si quieres ser periodista, cada uno llega según su esfuerzo, pero que los puntos de partida sean la prioridad en el sistema educativo panameño. No solamente se trata de premiar a los estudiantes más avanzados, que en un país desigual sabemos que normalmente los estudiantes aventajados son los que ya tienen ventajas sociales y económicas. O sea, posiblemente son niños en lugar de niñas, posiblemente son blancos en lugar de afrodescendientes o indígenas. O sea, eso te da ciertas ventajas. La población lo que nos está diciendo con esta respuesta es que tenemos que hacer un gran esfuerzo en que los puntos de partida sean iguales. No solamente premiar a los niños genios, digamos, sino también acordarnos de que en la gran cantidad de personas que están rezagadas también hay niños y niñas genias, que posiblemente no vamos a descubrir nunca. Pero tiene que ver los maestros también. Los maestros tienen que tener la visión para ver por eso los niños tienen capacidades, talentos específicos, ¿no? Por eso nosotros publicamos en las redes sociales del CIEPS, bueno, ya que sabemos que la población nos está diciendo aplastantemente que la prioridad deben ser las políticas públicas que garanticen la misma calidad de la educación para todos, nosotros pusimos en nuestras redes sociales, bueno, ¿eso cómo se hace? O sea, ¿cómo, en términos generales, cómo se hace? Primero habría que proveer una instrucción diferenciada, atención a las necesidades especiales y talentos particulares de los estudiantes con docentes capacitados para ello. O sea, como acaba de decir Guillermo Antonio, los maestros tienen que tener capacitación para detectar cuáles son las cualidades especiales de cada uno de los estudiantes. Y reportarlo, y también, ¿no?, los que se van quedando rezagados, cómo
cómo poder igualarlos, cómo poder equipararlos con los estudiantes más aventajados, sabiendo que estamos en el 6º país más desigual del mundo, según ha dicho el Banco Mundial. Otra cosa que se tiene que hacer es proveer educación intercultural bilingüe, contextualizada a los grupos indígenas, con docentes capacitados para ello. Recordemos que en Panamá tenemos varias etnias indígenas y que tienen que ser educadas en su lenguaje. También dirigir recursos, incluyendo docentes, fondos, materiales, de manera particular a las áreas con más necesidades. O sea, la desigualdad en Panamá no es solamente económica, sino que también es geográfica. O sea, la riqueza en Panamá está concentrada básicamente en 2 corregimientos. Si decimos mucho, quizás 3 corregimientos. Pues entonces también hay que tener en cuenta geográficamente cuáles son esas desigualdades y poder garantizar esa educación de calidad para todos. Y también, luego de hacer todo esto, evaluar los resultados de aprendizaje para entender si estamos logrando garantizar calidad de educación para todos y acompañar a los docentes en sus prácticas pedagógicas para facilitar ambientes de aula y procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad. Uno de los datos más bonitos, diría yo, no me gusta usar esta palabra, pero es que a mí esto me pareció realmente bonito, es que con todo y que el 77.3% de la población dijo que prefería políticas de equidad educativa, nosotros cruzamos esta pregunta con el nivel de escolaridad de los encuestados. Y las personas que tuvieron primaria completa o incompleta, o sea, las personas con menos instrucción en el país, fueron las que mayoritariamente eligieron por las políticas de equidad educativa. O sea, ellos, más que nadie, son conscientes, los menos educados en el país, son los más conscientes de que necesitamos equidad en la educación. Eso es bueno, porque eso se transmite esa responsabilidad a sus hijos. Eso me parece muy oportuno, Harry. Qué lástima que el tiempo nos ha comido. Te agradecemos muchísimo el que hayas compartido con nosotros esta mañana, que inicia el periodo de clases, la encuesta del CIEPS, que es el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, AIP de Panamá. Resultado realmente se sospechaba, ¿no? Sí. Pero ahí está ya reflejado puntualmente. Harry, vamos a seguir hablando nosotros con la próxima encuesta para que nos distinga a finales de marzo. Sí. El equipo de Infoanálisis. Por Eduardo Ritter. Rubén Murgas. Y Guillermo Antonio Nos vamos. Gracias.